porque extrañamos los fríos amaneceres de Murillo, a la sombra del majestuoso Nevado del Ruiz, mil y una historias se entretejen en sus montañas y ríos, en el caminar acostumbrado y la sonrisa cordial de su gente. Queremos acompañarlos, aprender del campo sus saberes autóctonos y construir junto a ustedes nuevos lazos de conocimiento, respeto y solidaridad. Las Voces del Campo, un programa realizado por los profesores de la Institución Educativa El Bosque. Acompáñenos en su emisora Las Voces del Ruiz 94.5 FM. Las Voces del Campo, un programa de entretenimiento cultural, porque ninguna distancia ni contingencia podrá detener el progreso de nuestra región. Las Voces del Campo. Muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Las Voces del Campo, un espacio de divulgación y de aprendizaje constante en torno a la sabiduría viva de nuestra comunidad. Es realmente muy satisfactorio desarrollar este espacio de la cultura y del conocimiento, esperando se vincule cada vez más a los procesos y necesidades no solo de nuestros estudiantes, sino de la comunidad en general. Este espacio es de ustedes y para ustedes. Ahora continuemos con la sección Imágenes en Movimiento del docente Rafael Quijano. Welcome to our radio podcast Moving Pictures, talking about movies and music. Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Imágenes en Movimiento, donde siempre hablamos de películas y de música. Today, we want to talk about two very important topics. Number one, women in music. And also we are going to talk about the best villains in movies. Para el día de hoy tenemos dos temas muy importantes. Hablaremos de el papel que ha tenido la mujer en la historia de la música. Y también analizaremos una lista de los mejores villanos del cine. Along the history of music, women has a lot of roles. For example, composers, songwriters, instrumental performers, singers, conductors, musical scholars, music educators, music critics or music journalists. A través de la historia de la música, la mujer ha tenido unos roles muy importantes, como compositoras, escritoras de canciones, tocando distintos instrumentos, directoras de orquesta, músicas académicas, profesoras de música, críticas de música e incluso periodistas de la música. During 19th century and early 20th century, only a few of the many women in America had their music published and heard. Women struggled to write and publish music in the men's world of the 20th century. During this year, and even after, it was expected that women would perform music, but not to make music. Durante el siglo XIX y a principios del siglo XX, muy pocas mujeres habían tenido la oportunidad de haber publicado su música. Las mujeres lucharon con el fin de poder escribir y publicar su música en un entorno dominado por el hombre en el siglo XX. Durante estos años se esperaba que la mujer pudiera interpretar música o tocar algún instrumento, pero no escribir o componer música. But later it was accepted that women will have a big role in music education, and they become involved in this field. One of the first famous women in music was Carrie Jacobs Bond, who was the first million-selling women songwriter. Más adelante fue aceptado que la mujer tuviera un rol en la educación de la música, y poco a poco se fue introduciendo en este mundo.
Una compositora muy famosa fue Carrie Jacobs Bone, quien fue la primera mujer que logró vender 1 millón de copias de una canción creada por ella misma. Also, jazz songwriting has long been a male-dominated field. There have been a few notable women jazz songwriters. In the 1930s, Anne Ronell wrote several hit songs. She is well known for the hit song of 1932, Willow Weep for Me. And she opened the door to other jazz singers and songwriters as Irene Higginbotham, Dorothy Fields, who wrote around 400 songs. La música jazz también estuvo dominada por hombres durante muchos años. Pero en 1930, Anne Ronell empezó a escribir muchos hits para el jazz. Es reconocida por su canción de 1932, Willow Weep for Me, y también le abrió la puerta a otras músicas del jazz como Irene Higginbotham y Dorothy Fields, que escribió más de 400 canciones de jazz. During the 60s pop music scene, there were plenty of female singers on the radio. For example, Carole King, Janis Joplin, Cher. Durante la década del 60 ya habían muchas más mujeres en la radio, por ejemplo Carole King, Janis Joplin o Cher. Women singers in popular music perform the vocals for bands and other music groups, and soloists in many cases as Adele, Beyoncé, Lady Gaga, Madonna, Katy Perry, Rihanna, Britney Spears, Taylor Swift, Celine Dion, Jennifer Lopez, Shakira, and others. Las cantantes femeninas del pop cantan para bandas o incluso para grupos musicales, pero en su mayoría son solistas, como por ejemplo Adele, Beyoncé, Lady Gaga, Madonna, Katy Perry, Rihanna, Britney Spears, Taylor Swift, Celine Dion, Jennifer Lopez, Shakira y muchas otras. Summarizing, the role of women in music along history is very, very important. We can find their work in any genre in music, as classical music, as rock, as blues, even heavy metal. Resumiendo, la mujer ha tenido un rol muy importante a lo largo de la historia de la música. Y también podemos ver su trabajo en todos los géneros musicales, por ejemplo blues, rock, música clásica, incluso llegando a actuar en el heavy metal o en metal extremo. Now it's time to talk about movies. We are going to talk about today about the 15 best realistic movie villains. Es hora de hablar de cine. El día de hoy hablaremos de los 15 mejores villanos del cine, aunque considero que quedan faltando algunos. Have you ever wondered yourself who is the best movie villain of all time? There are a number of lists that include Joker, Darth Vader, Freddy Krueger, Frank, or Michael Myers. In this list, we're going to give you the best realistic movie villains. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el mejor villano de todos los tiempos en las películas? Existen muchos, por ejemplo Joker, Darth Vader, Freddy Krueger, Frank o Michael Myers. En esta lista vamos a analizar algunos villanos de manera muy realista. 15. Snatch, from the movie Bricktop, played by Alan Ford. He has awesome monologues, one of the definition of Nemesis, as well as few scenes where he uses a pack of dogs to torture his adversaries. Número 15. Snatch, de la película Bricktop, interpretado por Alan Ford.
Tiene muy buenos monólogos y uno de ellos es la definición del némesis. También se recuerda porque en una de las escenas tortura a sus adversarios con una manada de perros. 14. John Doe from Seven, played by Kevin Spacey. The performance mixed with his deed are great, but he doesn't actually show his face until the last 30 minutes of the movie. 14. John Doe, de la película Seven, interpretado por Kevin Spacey. Genial actuación, pero solamente aparece en los últimos 30 minutos de la película. 13. Scorpio, Dirty Harry, played by Andy Robinson. Scorpio was the movie representation of San Francisco infamous Zodiac Killer. Esta película representó al infame asesino del Zodíaco en San Francisco. 12. Captain Vidal Pan's Labyrinth, played by Sergi Lopez. Like most fascists, he has his own warped sense of pride, duty, and value system that legitimizes his horrendous acts. 12. Capitán Vidal, de la película Pan's Labyrinth, interpretado por Sergi Lopez. Como muchos fascistas, tiene su propio sentido del orgullo y del valor, y tras de esto un sistema que legitimiza sus horrendos actos. 11. Little Z, City of God, played by Leandro Firmino, the killer boy from a neighborhood in Brazil. 11. Pequeño C, de la película Ciudad de Dios, interpretado por Leandro Firmino. Es un niño asesino de las favelas de Brasil. Number 10. Anton Chirrut, No Country for Old Men. He's one of the best movie villains because he's clever, determined, and almost clinical. Número 10. Anton Chirrut, de la película Sin lugar para los débiles. Es considerado uno de los mejores villanos porque es inteligente, determinado e indiferente. Su papel fue interpretado por Javier Bardem. 9. Bill the Butcher Cutting, Gangs of New York. 9. Bill, el carnicero Cutting, de la película Pandillas de Nueva York, interpretada por Daniel Day-Lewis. 8. Hans Gruber, Die Hard, played by Alan Rickman. 8. Hans Gruber, de la película Duro de Matar, interpretado por Alan Rickman. 7. Alonzo Harris, played by Denzel Washington. 7. Alonzo Harris, de la película Training Day, interpretado por Denzel Washington. 6. Stansfield, The Professional, played by Gary Oldman. Stansfield is the type of character that makes your skin crawl. He takes joy while he carries out his evil acts. 6. Stanfield, de la película El Perfecto Asesino, interpretado por Gary Oldman. Es el tipo de villano que te pone la piel de gallina. Él disfruta llevando a cabo sus actos de maldad. Number 5. Commodus Gladiator, played by Joaquin Phoenix. Número 5. Commodus, de la película El Gladiador, interpretado por Joaquin Phoenix. 4. SS Colonel Hans Landa, Inglourious Bastard, played by Christoph Waltz. El coronel de las SS, Hans Landa, de la película Bastardos sin Gloria, interpretado por Christoph Waltz. 3. Amon Goeth, Children's List, played by Ralph Fiennes. Amon is a very possible villain and has his moment where he is funny in a very depraved way. Número 3. Amon Goeth, de la excelente película La lista de Schindler, interpretado por Ralph Fiennes. Amon es un muy posible villano y tiene sus momentos donde es divertido, pero de una manera depravada. 2. Max Cady, Cape Fear, played by Robert De Niro.
Max Candy is a great antagonist because he uses the indiscretion and negligence of the target as a dormant poison. 2. Max Cady, de la película Cabo de Miedo, interpretado por Robert De Niro. Max Cady es un gran antagonista porque él usa las indiscreciones y la negligencia de sus víctimas como su propio veneno. And number 1, Hannibal Lecter, The Silence of the Lambs, played by Anthony Hopkins. Hannibal Lecter is a character too good to miss. He is capable, intelligent, manipulative, candid, well-researched, always a step ahead and really charming. Número 1. Hannibal Lecter, de la película El silencio de los inocentes, interpretado por Anthony Hopkins. Hannibal Lecter es un personaje muy difícil de olvidar, ya que es muy hábil, inteligente, manipulador, cándido, investigador. Siempre va un paso adelante y es realmente encantador y muy educado. We hope you enjoyed this broadcast today, and remember, always listen and watch. Espero les haya gustado los temas que tratamos el día de hoy en nuestra transmisión, y recuerden siempre escuchar y mirar. No se despeguen, ya viene el profesor Jason con su agradable sección recordando a Clio. Buenos días a todos y todas, mi nombre es Jason Ducuara, historiador y docente a cargo del área de Ciencias Sociales en la sede principal de la institución educativa El Bosque. El nombre de esta sección es Recordando a Clio, donde se ejercita la memoria, en el cual se dará a conocer algún hecho de la historia, la sociedad y la cultura de la humanidad. Como escucharon en nuestra sección anterior, el deporte está vinculado a nuestra vida cotidiana desde un punto de vista económico, social y cultural. Este muchas veces sirve para fortalecer o formar la identidad nacional. Desde el punto de vista conceptual, la identidad nacional se puede definir como el sentimiento subjetivo del individuo a pertenecer a una nación concreta, a una comunidad en la que existen diversos elementos que la cohesionan y la hacen única, como por ejemplo la lengua, la religión, la cultura, entre otras, siendo estos elementos objetivos sobre los cuales se asienta el sentimiento de pertenencia a una comunidad nacional. En ese sentido, desde la formación de los estados nacionales en el siglo XIX, se han venido haciendo esfuerzos para consolidar esa identidad. Sin entrar en más detalles, en la actualidad podríamos considerar el deporte como una forma de generar ese sentimiento. Tal vez el caso más exitoso es el del fútbol, generalmente representado en la selección nacional, lo cual se ve con más arraigo en selecciones como la Argentina o la de Brasil. Esto debido a la cantidad de jugadores importantes, títulos y participaciones destacadas en eventos mundiales, lo cual ha generado sentimientos de orgullo entre la población. En el caso colombiano, a pesar de no ser tan exitosa en dicho campo, la selección genera unos sentimientos fuertes de identidad en la mayoría de la población, a comparación, por ejemplo, de las fiestas patrias. Dejando el fútbol, otro de los deportes que ha generado dichos sentimientos es el ciclismo, el cual es originario del siglo XIX en Europa. De ahí en adelante se fue popularizando y hasta se fueron creando competencias a principios del siglo XX, como el Tour de Francia y el Giro de Italia. En Colombia, los primeros velocípedos llegaron aproximadamente en la década de 1920. Estos eran importados de Europa por comerciantes adinerados que podían darse dicho lujo. Con el paso del tiempo, en los años 30, en el país, dicho medio de transporte tenía más acogida de la población en general, tanto que en 1951 se llevó a cabo la primera edición de la Vuelta a Colombia. En dicha competencia, en un primer momento, existían los equipos que representaban a una región en específico, y los colombianos comenzaron a sentir empatía hacia ese tal Efraín Forero, Ramón Hoyos o Pedro Gil, ciudadanos que salieron del anonimato para convertirse en los referentes de toda una región. En un país donde el peso de la violencia era cada vez más insostenible, estos humildes ciudadanos se convirtieron en los culpables de la confraternidad regional, que sirvió para disminuir en parte las diferencias bipartidistas. De hecho, esto fue posible gracias a los medios de comunicación, como el periódico o la radio, que transmitían y mantenían informados a los colombianos sobre los pormenores de este evento ciclístico de carácter nacional, lo cual
posibilitó la creación de un nuevo evento conocido como el Clásico RCN, iniciado en 1961. En ese sentido, Alberto Dusan y Luis Vergara sostienen que la práctica del ciclismo de ruta se convirtió en una actividad característica de los habitantes de las zonas rurales del país. Su cercanía con las carreteras menos congestionadas, las condiciones del terreno y la economía como el medio de transporte lo arraigaron como el deporte autóctono de la mayoría de los campesinos. De acuerdo a lo anterior, fueron surgiendo una serie de ciclistas destacados que obtuvieron títulos tanto nacionales como internacionales. Además de los mencionados con anterioridad, en un primer momento podemos destacar a Martín Emilio Rodríguez, popularmente conocido como Cochise. Entre sus logros está haber ganado en varias oportunidades la Vuelta a Colombia, campeón de la Vuelta a Táchira, los Juegos Centroamericanos, los Juegos Bolivarianos, los Americanos y los Panamericanos en la modalidad del ciclismo de pista. Fue el primer colombiano en ser contratado por un equipo europeo y ser campeón mundial en la especialidad de los 4.000 metros en pista. Así, daba la noticia a un programa radial en la época, rescatado de la Fonoteca Nacional de Señal Memoria. Otro muy importante en la época de los años 70 sería Rafael Antonio Niño, conocido como el Niño de Cucaita, por ser oriundo de dicho municipio boyacense. Ganó todas las competencias nacionales que pudo. De hecho, fue contratado por un equipo italiano, pero su rendimiento en el viejo continente no fue muy destacado. No se pudo acostumbrar a la vida y el clima en dicho lugar, así que después de unos años volvió a Colombia. Pregaba ser el primero y siempre en las competencias. Pregaba ser el primero. Ya se acerca la meta Rafael Antonio Niño. En este momento, los medios de comunicación empezaron a desempeñar un papel relevante en la promoción de estos deportistas, y con ella nació la primera revista especializada en el tema, llamada Mundo Ciclístico, dirigida por el reconocido periodista de RCN Héctor Urrego. Pero otras como la revista El Deporte y El Cronómetro del Espectador fueron igual de importantes para difundir no solo esta práctica deportiva, sino muchas otras más. Recordante Clio, donde se ejercita la memoria. En este contexto, llegarían las décadas de los 80 y 90, una de las más importantes para el ciclismo colombiano. Por ejemplo, se creó el primer equipo colombiano que participaría en alguna de las grandes competencias internacionales y europeas. Dicho equipo fue financiado por la multinacional alemana de pilas Barta, que participó en el Tour de Francia de 1983. Después se creó el equipo Café de Colombia, lo cual trajo la bonanza ciclística que atrajo el interés de la televisión, y con ella llegó la compra de exclusividades en las transmisiones de competencias desde el viejo continente y el ingreso económico por parte de los patrocinadores de los eventos, lo cual produjo que en parte la radio fuera perdiendo importancia en el cubrimiento de estos eventos ciclísticos. Para estos años se destaca un grupo de jóvenes ciclistas que ganó prácticamente todas las competencias nacionales del momento: Fabio Parra, originario de Sogamoso, Boyacá; Cristóbal Pérez, cundinamarqués; y Luis Herrera, oriundo de Fusagasugá y conocido como el Jardinerito. Este último fue campeón en varias oportunidades de la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN. En 1985 y 1987 gana la camiseta de la montaña en el Tour de Francia, pero su logro más importante y hasta el momento para el ciclismo colombiano sería el primer lugar en la Vuelta a España en 1987, junto con la camiseta de la montaña, siendo el primer colombiano en ganar una de las tres principales competencias del ciclismo de ruta a nivel mundial, algo que se lograría emular muchos años después, con Nairo Quintana con el Giro de Italia y la Vuelta a España, y Egan Bernal con el Tour de Francia en el año 2019. ¡Campeón de la Vuelta! ¡Qué grande! ¡Qué aletazo tremendo! ¡Qué grande es el mundo! ¡Brinca mi garganta batida! Aquí en el Paseo de la Castellana me metí en el llanto. Llore colombiano, que no es para menos. Entre tanto, Fabio Parra, en el mismo periodo de tiempo, también logró una cantidad de participaciones destacadas en competencias nacionales e internacionales. Por ejemplo, mejor joven en la Vuelta a España y en el Tour de Francia. En esta última fue tercero en 1988 y al año siguiente, segundo en tierras ibéricas. Se recuerda de estos dos últimos la etapa 12 del Tour en 1985, en la cual llegaron en primer y segundo lugar. Así lo narraba la televisión de la época. Colombia, 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 Parra. Ha ganado Parra, segundo Herrera. Colombia, Colombia, Colombia.
Colombia, Julio. 5:18 no oficial. Estamos tomando tiempo, llevamos 16 segundos, no aparece el tercero. Dominio completo de Colombia en la etapa de hoy. Primero Parra, segundo Herrera. Aquí viene López, estamos esperando el remate de López. Estaremos con usted, Carlos Alberto. Teniendo en cuenta estos resultados, la afición colombiana fue muy exigente, siendo como principal meta ganar el Tour de Francia, cosa que no se logró hasta el año 2019. En ese sentido, y con el declive de estos dos corredores, el ciclismo colombiano perdió algo de importancia, se dejó de financiar, se cerraron algunas revistas y algunos medios de comunicación dejaron de cubrirlo. En el mismo orden, una afición desanimada puso los ojos en otro deporte, como lo fue el fútbol. Un aspecto que caracteriza a la afición en Colombia es que vive los deportes con mucha efervescencia, y en una sociedad históricamente poco acostumbrada a ser ganadora, vive esos momentos de gloria con gran excitación, y sin algún control de sus sentimientos. Acompañamos con un gran patriotismo desenfrenado durante esos éxitos momentáneos, pero también sabemos dar la espalda en los instantes difíciles y carentes de triunfos. Como se puede analizar, la historia del ciclismo en Colombia es muy larga y rica. Entrado el siglo XX, sufrió una serie de transformaciones que observaremos tal vez en la próxima sección. No siendo más, recordamos que en la actualidad el uso de la bicicleta se ha convertido en una alternativa ambiental y cultural. Muchos países de Europa y de Asia la han convertido en el medio de transporte masivo que mitigue los problemas de contaminación ambiental y de circulación vial. Colombia no se queda atrás en este campo, aún así falta mucho por mejorar. En ese sentido, nos vemos la próxima semana en esta, su sección favorita, Recordando a Clio, donde se ejercita la memoria y mucho más. Las voces del campo, un programa de entretenimiento cultural, porque ninguna distancia ni contingencia podrá detener el progreso de nuestra región. Las voces del campo. En lo que dura un parpadeo, ya logramos reconocer cómo ha cambiado nuestra situación, el paisaje que nos rodea, la posición de las personas con las que hablábamos, el carro que pasa, el humo de las casas que se confunde paulatinamente con las nubes o incluso las ideas que transcurren y se suceden en nuestras mentes. Estos gestos, estas señales, esa sensación incomprensible de los cambios constantes de la realidad y de nosotros mismos es el tiempo. El tiempo ha sido siempre una gran incógnita para el hombre, y aún así seguimos inmersos en su experiencia, en su constante movimiento. Y es que, aunque medimos el tiempo con nuestro reloj, bien sabemos que un mismo lapso de tiempo puede sentirse como una eternidad o un instante apenas, de acuerdo al interés que despierta en nosotros. No es lo mismo una hora hablando con los amigos que una hora hablando con el profesor. El tiempo, tan misterioso, aunque escape de nuestro entendimiento, nos presentará un sol nuevo y único cada mañana. Nada escapa de su influjo, incluso el arte. No solo porque el artista y su obra pertenecen a una época determinada, sino también porque todo artista pretende de una u otra manera representar, mostrar su visión del tiempo, de lo temporal, de las cosas que pasan. Hoy hablaré de la música y del tiempo a partir de dos obras, Vejámenes de Erik Satie y Órgano 2, tan lento como sea posible, de John Cage. Dos piezas por lo menos intrigantes que cuestionan la visión tradicional de la temporalidad en el arte. ¿Qué importancia puede tener la música, que es el arte eminentemente temporal, en un tiempo como el nuestro, en el que todo parece haber perdido el ritmo y corre vertiginosamente sin dirigirse a ningún lugar determinado? La música es, según Schopenhauer, filósofo alemán, una imagen de la voluntad toda, como lo es el mismo mundo. Representa, por así decirlo, la esencia misma de la realidad. Es realidad, y por eso su efecto es tan directo, tan espontáneo. Sus causas escapan a nuestro entendimiento. Es curioso cómo una canción puede manifestar en nosotros inmediatamente sentimientos o evocar recuerdos sin control aparente. Se puede decir que, en la música como en la vida,
no importa el pasado ni el futuro, sino en función del instante presente. En la música no hay lugar para la repetición, existe solo el sonido actual. La música abre para nosotros una especie de eternidad en la cual se encuentran, se entrelazan el presente y el futuro por la fugacidad de la interpretación. La música es en sí un universo en el que habitan infinitos mundos, melodías, sensaciones, y como el universo no puede ser concebido sino viviéndolo, en la experiencia misma, mostrándonos que no existe un único tiempo. Hay tantos tiempos como músicas, como personas, en toda la historia de nuestro planeta. Cuando escuchamos una canción que nos conmueve o nos alegra, sentimos como el tiempo se detiene y nos elevamos a una dimensión más liviana que nuestra vida cotidiana. Como antes dije, hoy conoceremos dos obras que, según dicen, transformaron la visión del tiempo lineal, inicio, nudo y desenlace en la música, cuestionando conceptos como duración, secuencia, melodía, ritmo. La obra que estamos escuchando ahora mismo se llama Vejaciones, del compositor y pianista francés Erik Satie. Nació el 17 de mayo de 1886 y murió el 1 de julio en París. Fue uno de los precursores del impresionismo y el minimalismo, y en general influyó marcadamente en el rumbo de la historia de la música. En la partitura Vejaciones, de tan solo una página, compuesta en 1893 e impresa por primera vez por el también compositor John Cage en 1949, tenía por encabezado: para tocar 840 veces este motivo. Será bueno prepararse con antelación y en el más profundo silencio para la más intensa inmovilidad. 840 veces. Parece ser más que una pretensión seria, una burla o un reto al papel del intérprete. Aún así, logra transformar la estructura musical, presentando una secuencia que bien podría repetirse eternamente. John Cage interpretó esta obra el 9 de septiembre de 1963 en el Teatro de Bolsillo de Nueva York. Fue necesario convocar a un gran equipo de pianistas. Interpretaron las 840 veces durante 18 horas, aunque en otras interpretaciones posteriores el tiempo ha variado de 12 a 24 horas aproximadamente. El New York Times publicó una crónica sobre esta función llamada Música, una larga noche y día al piano. En la fotografía que aparece puede observarse a 3 músicos descansando mientras uno interpreta la pieza de pie. ¿Qué pensarían si les dijera que John Cage, quien interpretó por primera vez Vejaciones de Satie, compuso, inspirado por una obra que durará mejor, 639 años? John Cage nació en Los Ángeles el 5 de septiembre de 1912 y murió en Nueva York el 12 de agosto de 1992. Compositor, filósofo, poeta, pintor y tal vez, como Satie, bromista de vocación. Renovador de la estética musical, precursor de la música aleatoria, la música electrónica, en fin. Escribió una pieza musical, Órgano 2, tan lento como sea posible, cuya interpretación, que por cierto ya inició, durará 639 años. En 1985, John Cage compuso una obra para piano titulada Tan lento y suave como sea posible. Luego, por petición de Gerd Saha, organista alemán, Cage adaptó la composición a una versión para órgano en 1987. El compositor nunca especificó la duración de su obra. La mayoría de sus interpretaciones duran entre 20 y 70 minutos, o incluso 24 horas, pero ¿qué podemos entender de lo más lento posible? En 1997, 6 años después de la muerte de John Cage, en un simposio de organistas en Alemania, se discutió en torno a cómo debería entenderse e interpretarse lo más lento posible. Organistas, musicólogos, filósofos reflexionaron también sobre las técnicas que debían emplearse. Concluyeron que la obra tendría que durar 649 años, pues desde que en 1361 se instalara en la catedral de Halberstadt el primer órgano del que hay constancia en la historia, hasta el fin del milenio en el año 2000,
pasaron 649 años. Además, según Michael Praetorius, teórico y músico alemán renacentista, en la catedral de Halberstadt fue construido el primer órgano con un teclado de 12 notas, tal como los que se usan actualmente. Por eso, se le reconoce como la cuna de la música moderna. En fin, es más bien una cuestión de superchería y vanidad occidental, aunque no por eso pierda su interés. Es cuanto menos un hecho sorprendente del arte contemporáneo. La interpretación inició el 5 de septiembre de 2001 y terminará, si aún hay voluntarios y financiación y planeta Tierra para entonces, el 5 de septiembre de 1640. La interpretación inició con un silencio que se prolongó hasta el 5 de febrero del 2003. Las primeras notas sonaron desde entonces hasta el 5 de julio del 2005. Y es que para John Cage, el silencio también está lleno de música. Esto decía, por ejemplo, sobre su obra 4 minutos 33 segundos, en la cual se da instrucción al músico de sentarse frente a su instrumento y no hacer nada en lo absoluto durante 4 minutos y 33 segundos. No existe eso llamado silencio. Lo que pensaron que era silencio porque no sabían cómo escuchar estaba lleno de sonidos accidentales. Podías oír el viento golpeando fuera durante el primer movimiento. Durante el segundo, gotas de lluvia comenzaron a golpear sobre el techo. Y durante el tercero, la propia gente hacía todo tipo de sonidos interesantes a medida que hablaban o salían. La obra estaba compuesta de los pequeños ruidos imperceptibles, ignorados, pero que constituyen nuestro paisaje sonoro cotidiano, el arte de nuestra naturaleza urbana, de la vida moderna. Así sonaba la obra de John Cage el 5 de julio del 2010. Lo que me parece interesante es que en esta interpretación tan ambiciosa, la obra de Cage se convierte en un quehacer colectivo, cooperativo, en un logro de la humanidad misma. Que sea necesario o no, es intrigante ver cómo tantas personas se reúnen en torno a la idea de una mente brillante y no menos excéntrica y cínica. Me divierte pensar que esta pieza no fuese más que un chiste y una burla a la Academia del Arte. Que llegue a tales proporciones me hace tener la convicción de que la fantasía, el juego y la risa son aún el mayor logro del alma humana. Y bueno, hasta aquí mi intervención. No quiero extenderme mucho más. Saquen ustedes sus propias conclusiones y nos vemos en una próxima oportunidad. Y una vez más hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden seguirnos en nuestra fanpage Las Voces del Campo, Bosque Murillo, o en nuestro canal de YouTube Voces del Campo Educación.